Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que, sinceramente, ha estado dando mucho de qué hablar y que ustedes nos han pedido muchísimo. Vamos a hablar de Serkan y Özge. Sí, esa pareja que hemos visto evolucionar, que nos ha hecho suspirar, y que últimamente, que nos ha hecho preguntarnos muchas cosas. El título lo dice muy claro, Serkan y Özge hablan claro sobre su relación. ¿Qué esconden? Y esa pregunta, amigos, es la que intentaremos responder hoy. Prepárense porque vamos a desmenuzar cada detalle, cada gesto, cada declaración para intentar entender qué está pasando realmente con ellos. Y antes de empezar, si todavía no lo han hecho, les pido de corazón que le den a ese botón de suscribirse y activen la campanita. Así no se perderán ninguno de nuestros vídeos y se unirán a esta comunidad que tanto queremos. Serkan y Özge. Dos nombres que, cuando se juntan, generan todo un revuelo. Hemos sido testigos de su historia, de esos inicios, de la química innegable que transmitían. Pero como en toda relación, las cosas no siempre son lo que parecen en la superficie. Y últimamente hemos notado ciertos matices. Pequeños detalles que, sumados, nos llevan a pensar que quizás hay algo más de lo que nos están mostrando. ¿Es solo una etapa? ¿Un momento de privacidad que están buscando? ¿O hay algo más profundo, algo que prefieren mantener alejado de los focos? Hoy vamos a analizar sus últimas apariciones, sus declaraciones, y la forma en que se comunican, o quizás dejan de comunicarse. Empecemos por el principio. Recordarán que su relación siempre ha estado bajo un escrutinio público bastante intenso. Desde el momento en que se hicieron públicas sus primeras interacciones, las redes sociales explotaron. Fotos, comentarios, rumores, todo se magnificaba. Y ellos, en su mayoría, parecían disfrutarlo, compartir su felicidad, y hacernos parte de su viaje. Pero, ¿qué sucede cuando la presión mediática se vuelve demasiado? ¿O cuando la propia dinámica de la relación cambia? Hemos analizado sus últimas publicaciones. ¿Han notado la diferencia? Antes compartían casi a diario momentos de su vida juntos. Pequeños detalles, anécdotas cotidianas, gestos de cariño, todo muy abierto y podríamos decir, bastante genuino. Ahora, sin embargo, las apariciones conjuntas son mucho más escasas. Si aparecen es en eventos específicos, y las fotos que comparten suelen ser más posadas, más cuidadas. No hay esa espontaneidad que tanto nos gustaba. ¿Será que están aprendiendo a ser más reservados? ¿O es una estrategia para recuperar un poco de su espacio privado? También hemos puesto atención a sus entrevistas recientes. Cuando se les pregunta directamente por su relación, sus respuestas a menudo son vagas, genéricas. Estamos bien, todo marcha sobre ruedas, estamos muy felices. Frases que suenan bien, pero que viniendo de ellos, que solían ser tan abiertos, nos dejan con una sensación de que falta algo. ¿Hay un guión que siguen? ¿Están simplemente diciendo lo que el público espera escuchar? Es difícil saberlo, pero la falta de detalles específicos es notable. Y luego están los gestos. En los eventos a los que asisten juntos, ¿han observado cómo interactúan? A veces se les ve sonrientes, tomados de la mano, proyectando una imagen de pareja feliz. Pero hay otros momentos, miradas fugaces, distancias sutiles, que nos hacen preguntarnos si esa imagen es tan sólida como parece. No estoy diciendo que haya problemas graves, ojo, pero sí que la intensidad de la conexión que antes percibíamos parece haberse atenuado un poco. ¿O es que simplemente están en una fase más madura de su relación, donde la demostración pública de afecto se vuelve menos necesaria? Una de las cosas que más nos ha llamado la atención son las redes sociales de Serkan. Últimamente sus publicaciones se centran mucho en su carrera, en sus proyectos individuales. Las menciones a Özge son muy puntuales, y a menudo, parecen más un saludo formal que un compartir genuino de su vida en pareja. Por otro lado, Özge, aunque sigue compartiendo su día a día, también ha reducido significativamente la cantidad de contenido que publica junto a Serkan. ¿Es esto una coincidencia? ¿O una decisión mutua para darle un respiro a su relación de la constante mirada pública? Analizando sus declaraciones sobre su privacidad, ambos han mencionado en varias ocasiones la importancia de tener un espacio personal, de proteger su relación de las especulaciones. Y eso es totalmente comprensible y, de hecho, algo que admiramos. Sin embargo, cuando esa reserva se convierte en un muro de silencio, es natural que las preguntas surjan.
¿Qué es lo que tanto protegen? ¿Hay algo que les incomoda compartir? Hablemos de los rumores porque, seamos honestos, en el mundo de la farándula, los rumores son pan de cada día. Hemos escuchado de todo, desde posibles crisis hasta distanciamientos e incluso en algunos círculos se ha especulado sobre separaciones. Por supuesto, no tenemos ninguna prueba de nada de esto, y no pretendemos inventar historias. Lo que sí queremos es reflexionar sobre por qué estos rumores surgen. Y muchas veces surgen porque la información que recibimos es incompleta. Cuando hay falta de transparencia, la imaginación popular tiende a llenar esos vacíos. Una hipótesis que ha cobrado fuerza es que quizás Serkan y Özge están atravesando un momento de redefinición en su relación. Tal vez están tomando un tiempo para enfocarse en sus carreras individuales, en sus proyectos personales, y eso naturalmente lleva a pasar menos tiempo juntos o a compartir menos detalles de su vida privada. No necesariamente es algo negativo. A veces el crecimiento individual fortalece la pareja. Otra posibilidad es que estén simplemente aprendiendo a navegar la fama de una manera diferente. Quizás antes se sentían más cómodos compartiendo todo, pero ahora, con más experiencia y exposición, han decidido establecer límites más claros. Y esos límites se manifiestan en una menor cantidad de contenido compartido y en respuestas más cautelosas. ¿Y qué pasa con las cosas que esconden? Podríamos interpretar esto de varias maneras. Quizás esconden o mejor dicho protegen sus momentos de vulnerabilidad, sus discusiones cotidianas, esas cosas que toda pareja experimenta pero que no necesariamente quiere mostrar al mundo. O quizás esconden el hecho de que su relación, como todas, tiene altibajos, y prefieren no exponernos esos momentos menos idílicos. También podríamos pensar que están construyendo un futuro juntos, pero de una manera más discreta. Quizás están planeando algo importante, una mudanza, un proyecto juntos, y prefieren mantenerlo en privado hasta que esté listo. La anticipación puede ser emocionante pero también genera presión, y ellos podrían estar intentando evitarla. Analicemos sus redes sociales nuevamente, pero ahora desde otra perspectiva. Si bien es cierto que han reducido la cantidad de contenido compartido, también hemos visto algunos guiños. Mensajes sutiles, menciones indirectas, que podrían interpretarse como señales de que la conexión sigue ahí, aunque de una manera menos ostentosa. A veces una foto antigua compartida con un mensaje nostálgico, o un comentario discreto en la publicación de uno de ellos, puede decir más que 1000 palabras. Serkan, conocido por su dedicación a su trabajo, podría estar en un momento de máxima exigencia profesional. Esto podría llevarlo a priorizar sus compromisos laborales, y Özge, entendiendo y apoyando esa fase, podría estar haciendo lo mismo. Una pareja que se apoya en sus metas individuales es una señal de madurez y de un amor sólido. Özge, por su parte, también tiene su propia carrera y sus propios proyectos. Es posible que ahora esté enfocada en consolidar su espacio y su independencia artística. Y eso, de nuevo, es algo positivo y digno de admirar. Entonces, ¿qué esconden? Quizás no esconden nada en el sentido negativo de la palabra. Quizás simplemente están guardando lo más íntimo para ellos. Quizás están aprendiendo a ser una pareja en el ojo público de una manera más saludable, protegiendo su espacio emocional y su intimidad. Es una lección que muchas parejas famosas tardan en aprender. El hecho de que sigan juntos, que sigan apareciendo en público, aunque sea de forma más selectiva, sugiere que la relación sigue vigente. Si hubiera una separación o problemas insuperables, lo más probable es que ya lo hubiéramos sabido, dado el nivel de escrutinio al que están sometidos. En conclusión, tras analizar sus apariciones, sus declaraciones y la dinámica que hemos podido observar, parece que Serkan y Özge no están escondiendo nada dramático o negativo. Lo que sí están haciendo es, probablemente, protegiendo su privacidad de una manera más activa. Están navegando la fama y la presión mediática de una forma más reservada, enfocándose en su crecimiento individual y en la construcción de un futuro más sólido para su relación, lejos de las cámaras. La aparente distancia en las redes sociales y las respuestas genéricas en las entrevistas podrían interpretarse como una estrategia consciente para recuperar su espacio y su intimidad. Y sinceramente creo que eso es algo muy sano y maduro. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este análisis. Ha sido un placer desgranar este tema con ustedes. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que Serkan y Özge esconden algo, o simplemente están protegiendo su espacio? Me encantaría saber sus opiniones en la sección de comentarios.
Su perspectiva siempre enriquece nuestro contenido. Y si les ha gustado este vídeo y quieren que sigamos haciendo este tipo de análisis, no olviden darle un buen pulgar arriba, compartir este vídeo con sus amigos y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.